la mejor manera de olvidarte de tus propios problemas es ayudar a alguien a resolver los suyos. En Nostalgia bajo la luna, Sergio Greco Cardona. ¿Se hizo usted rico, Sergio? Nunca, nunca. Cuando trabajas de una manera decente y te tienes que hacer cargo de todos los gastos que conlleva una empresa, sea tuya o sea una empresa de otros, si trabajas por cuenta ajena, evidentemente lo haces por un sueldo que nunca te da la posibilidad de ser rico, y si lo haces por cuenta propia y eres honrado, como ha sido mi caso afortunadamente, tampoco. Yo he vivido más o menos bien en los últimos años y muy complicados los primeros, pues como todo el que empieza, pero rico nunca. En aficiones hace construcción de maquetas de barcos y de trenes eléctricos, ha realizado distintas exposiciones, le gustaría exponer pues en Arcos de la Frontera de nuevo, le gusta leer, la música, jugar billar, las motos, los coches, los barcos, viajar, enamorado de Arcos, de Cádiz y de todas las cosas, ¿verdad, Sergio? De todas las cosas que me han gustado y que me han llenado de grandeza el corazón y el cerebro. ¿Qué recuerdo tiene de cuando niño, Sergio? Cuando era pequeñito, ¿qué recuerdo le trae ahora a su mente? Yo fui niño fui poco tiempo, porque las circunstancias eran que había que trabajar, no había otro remedio, en mi familia no había ningún tipo de ingreso. Mi padre murió, yo era muy niño, y como ya conté en la entrevista anterior, y eso me obligó a hacerme mayor con poca edad, y no tuve mucho tiempo de jugar, pero evidentemente tuve mis amigos, que recuerdo con nombres y apellidos algunos de ellos, a los cuales en alguna ocasión he vuelto a ver al cabo de muchísimos años, y nos reconocimos a la primera, y éramos amigos con 10 años y nos vimos cuando teníamos 60. Cada uno se habían pasado 50 años largos entre uno y otro, y nos conocimos y recordamos cosas. Yo recuerdo, nosotros vivíamos, en mis primeros años de jovencito fueron en la calle Menéndez Pelayo en Sevilla, la calle ancha, una avenida que circunda la ciudad, y yo dormíamos en casa, vivíamos en casa de una hermana de mi madre, y la verdad es que esto lo cuento porque me lo ha preguntado Manolo, pero dormíamos en el lavadero, Manolo, donde se lavaba la ropa, que entonces se lavaba en un lebrillo con un refrigerador de aquellos de madera, y allí se ponía una tabla y un colchón, y ahí dormíamos mi hermana y yo. Mi madre dormía abajo, no había sitio para nosotros, y ahí era donde nosotros dormíamos. Yo recuerdo una noche de tormenta increíble, que caía agua, aquello era donde el tejado era de tejas, de las mismas tejas que hay ahora y que había siempre, y abría una rendija por la que entraba el agua y me caía directamente en los pies, y bueno, pues tuvimos que poner allí una palangana o algo, ¿no?, tal, para no mojarme. Y de niños, pues de amigos, éramos los del barrio. Había uno muy rico, porque esa zona era una zona entonces de personas de cierto postín. Y yo era más amigo del hijo del chofer de uno de los señoritos, que del propio hijo del señorito, porque el niño del señorito era pues el señorito, y entonces no estaba a nuestra altura. Y no éramos muchos amigos, pero nos llevábamos bien, nos hacíamos nuestros propios juguetes, como comenté en aquella otra ocasión, y no mucho más, recuerdo, no mucho más, porque me tuve que poner a trabajar desde pequeñito y a buscarme la vida. Sergio, una madrugada más nos acompaña, porque como en la nostalgia de la radio decía, al control tal persona, no sé si usted escuchaba la radio, decía, pues aquí igual, como siempre, nos acompaña nuestro compañero Paco Bautista, que va a ser el que va a llevar toda la selección musical en esta madrugada, y me gustaría, por favor, que me leyera ese azulejo que hemos colocado ahí en lo alto de la mesa, que es una frase que, bueno, que tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, me gusta que mis invitados la lean. Sí, la verdad es que tiene su gracia y su fondo la frase. La frase dice así: de lo que no digas serás el amo, y de lo que digas serás esclavo. Y es una verdad, esto se lo analiza, muchas veces la mejor palabra es la que no se dice, y depende
a quien se lo cuente, claro. Sí. Sergio, ¿recuerdas los colegios que estuvo en aquellos tiempos o en qué colegio pasó? Mi madre consiguió porque todo en esa época y con las necesidades propias de la época y de nuestro caso en particular, era difícil de conseguir. Mi madre consiguió, como digo, que estuviese unos años, que no fueron muchos, en los salesianos, en el colegio de San José de Calazán, de los salesianos de Sevilla, de un barrio que se llama La Trinidad, una zona. Y ahí estuve interno y aprendí pues bastantes cosas, evidentemente. Recuerdo que tenía el privilegio, por decirlo de una forma, de que yo tenía una buena voz. Vamos, yo no sé si es buena voz o no, pero que cantaba, y cantaba en el coro de la iglesia, y entonces los que cantábamos en el coro y no lo hacíamos del todo mal, nos daban patines, los curas, para que los domingos, en un patio muy grande de cemento, pudiéramos patinar y caernos y chocarnos y eso. Y además nos daban de merienda pan de higo que tenía tierra aquello. Pero bueno, eso sí lo recuerdo. ¿Algún maestro que tenga algún recuerdo bonito, que le enseñara algo bello? Sí, en ese mismo colegio de los salesianos, como digo, había un maestro, no recuerdo el nombre, cura, que era un hombre bastante bien preparado para la enseñanza y tenía paciencia y me hablaba de cosas interesantes. No me hablaba tanto de religión propiamente dicha como de la vida en sí, ¿no? Hasta donde él podría saber. Y aprendí cosas de él, sí. No recuerdo el nombre, pero como digo, aprendí cosas de él, sí. ¿Recuerda su primera comunión, cómo la hizo, cómo era ese día, cómo iba vestido? Si hubo castillo hinchable, si hubo langostino. Yo sé decir que langostinos no había, seguro. A lo mejor pan con chocolate, sí. Y el chocolate, ese chocolate que tenía también tierra, negro aquel. Pero bueno, a mí me sabría gloria, porque no había otra cosa. Y que la hice vestido de marinero. Lo sé porque rescatando fotografías antiguas en casa de mi hermana hace unos meses o un año tal vez, aparecieron cositas de esta efeméride, de esta comunión, y aparecía yo con 8 añitos sería, o 7, no sé, vestido de marinero. Pero no recuerdo más porque, ya digo, yo al no tener padre, no haber podido disfrutar de ese criterio familiar que une, que te hace rodearte de más personas y tal. Los tiempos eran muy difíciles, pero no. Lo único que he hecho sobre todo eso ha sido resistir, subsistir y llegar hasta donde estoy, gracias a mil cosas, ¿no? ¿Qué recuerdo tiene de su juventud, Sergio? ¿Qué hacía cuando era joven? Hombre, de mi juventud, yo cuando era joven ya trabajaba, como he comentado antes, y me compré mi primera moto cuando tuve aquella moto que conté en la entrevista anterior, aquella famosa Montesa, que la utilizaba para trabajar y para pasearme. No teníamos muchos amigos, yo siempre he estado trabajando, lo vuelvo a decir, y jugar al billar me apasionaba. Llegué a participar en algún que otro campeonato de tipo así cortito, pequeñito, ¿no? Siempre en segundo plano, pero bueno, a mí me gustaba jugar al billar. Y no tengo mucho más que contar, Manolo, porque todo lo demás ha sido trabajar. ¿Cómo disfrutaba de joven? ¿En qué se disfrutaba? ¿Había cine, discoteca, baile, guateques? Había discotecas, habría discotecas. Yo no podía ir a discotecas, no teníamos dinero. Hacíamos unos guateques en las azoteas de las casas de ciertos amigos, poníamos un tocadisco que entonces se decía un picú, e inclusive yo recuerdo haber tenido discos de pizarra, de aquellos antiguos de pizarra con un gramófono que tenía la manivela,
y una aguja que era una púa que se estropeaba de cuando en cuando y había que ponerla nueva. Y el gramófono, pues que tenía una cuerda con un tiempo limitado, y hay veces que se acababa la cuerda antes que el disco y había que salir corriendo a seguirle dando cuerda a aquello para que poder terminar de bailar o por lo menos de escucharlo. Y esos guateques se hacían pues en una azotea, como digo, y pues yo he estado en varias de ellas, siempre en casa de amigos, porque yo ya he comentado en alguna ocasión que entonces no teníamos casa propia, y bien, amigos y amigas, conocidos o conocidas, y allí nos poníamos a dar saltos. Entonces la música era más suave, más tranquila, menos estridente, aparte de que teníamos que tener la curiosidad y el buen hacer de no molestar mucho a los vecinos con el ruido, ¿no? Ahí nos hacíamos nuestro brebaje. Yo recuerdo una vez que a alguien se le ocurrió la idea, fue una idea simpática, de hacer una sangría. Sangría era lo que más o menos hacíamos casi siempre, porque era tinto barato y ginebra barata y en fin, todo lo que podíamos echarle aquello, fruta que cogíamos de casa de cada uno. Era una bebida que le echamos nieve, hoy se dice hielo, y entonces pues se hacía eso dándole vueltas, ¿no? Su canela, su azúcar, su cosa. Pero a este hombre se le ocurrió la idea de una lavadora de ropa de aquellas antiguas que tenían abajo un agitador, que simplemente lo que hacían con la ropa era darle vueltas, ¿no? Algunas tenían una resistencia, calentaban el agua, y otras pues, había que echarle el agua caliente, cosa que yo no he hecho nunca, pero que recuerdo que se hacía. Tenían una manguera al lado, como la manguera de un surtidor de gasolina, se colgaba en el lado, y cuando había que vaciarla, pues la manguera se soltaba en un sitio determinado, en un bajante, en un sumidero, en el suelo de la azotea, no sé, y soltaba el agua jabonosa. Bueno, pues entonces esa máquina la lavábamos muy bien, la limpiamos, bueno, muy bien entre comillas, dentro de lo que se podía, y ahí echábamos los ingredientes. Cuando estaban todos los ingredientes le dábamos al motor, aquello se agitaba y hacía de batidora, y poníamos la lavadora encima de una mesa y por la manguera llenábamos las jarras y los vasos hasta que se acababa y ya no había más fiesta. ¿Recuerda algunas películas de su juventud, algunas películas que se veía en el cine o en algún sitio? ¿Algunos títulos? El cine que había entonces era el cine dramático no me gusta a mí. A mí los dramas, ya existen demasiados dramas en la vida real. Me ha gustado siempre el cine de acción. No había mucho cine de acción, pero sí películas del oeste. Pues del oeste, pues desde Gary Cooper, pasando por no sé, últimamente ya por Clint Eastwood y alguno más, ¿no? Que yo los nombres no soy muy... Richard Whitman y Jules Briner y esos actores sí los recuerdo, y se veían pues películas del oeste preferentemente. Sí. ¿Cómo ha notado el cambio de la juventud, Sergio, de aquellos tiempos como usted disfrutaba, a hoy en día como lo pueden hacer sus hijos y cómo ve la juventud? Mis hijos afortunadamente han disfrutado de una juventud sana, y entonces pues han sido jóvenes, aunque ya no lo son tanto, ¿no? Aunque la pequeña pues tiene 27 años, ya no es tan pequeña y ya vive su vida, en fin, pero han sido jóvenes y han sido felices. Los jóvenes es que depende, hablar de los jóvenes en general no es hablar de nada, porque hay jóvenes y jóvenes. Si queremos yo quiero darle una respuesta a Manolo sobre la pregunta de cómo veo la juventud. La juventud que veo es nefasta, está perdida, no hay juventud. Han perdido los valores, no son jóvenes, son viejos, creen que saben y no saben, y se están matando a sí mismos. Y ya no hablo solamente de drogas, que es el principal cáncer y gangrena de la juventud y de la no tanta juventud, sino de que no tienen valores, de que no tienen deseo, no tienen trabajo, no tienen, por mucha formación que tengan, no tienen ganas de triunfar, de llegar, quieren vivir deprisa, pues porque posiblemente quieran morir jóvenes, no sé. No me gusta la juventud actual. ¿Eligió el oficio de viajante porque, no sé, porque le gustó, porque alguien le intuyó, porque podía haberse dedicado pues, a otra cosa, ¿no? Sí, yo ya comenté en la anterior entrevista que yo fui vendedor porque había que comer, había que hacer de todo lo que fuese loable, razonable y honrado,
y un tío de mi cuñado, el marido de mi hermana, pues me vendió la idea de ayudarle a vender. Él tenía una representación de cosas de hostelería y compró un coche, un Citroën 2 caballos, que recuerdo hasta la matrícula, era muy viejo, había estado, ese coche tenía muchísimos kilómetros, estaba muy viejo, lo pintamos, arreglamos, y me fui con ese coche a vender vasos, platos y cucharas de una casa de Barcelona, que fue con la que empecé, y empecé porque esa razón, porque este hombre pues me facilitó el camino de empezar a vender. ¿El viajar por muchos sitios le da sabiduría al hombre, Sergio? Le da muchas cosas, le da sabiduría, le da templanza, le da amistad, le da capacidad de comunicación, le da calidad de corazón, le da muchos valores que después, si es capaz de asimilarlos y de utilizarlos en su justa valía, le da mucha felicidad y le hace llegar. ¿El viajante es una persona que liga mucho? Puede ser. Puede ser. Puede ser, porque como hay una frase por ahí que dice que en cada puerto un amor. Un amor en cada puerto, tenía yo notado aquí. Eso es, puede ser. Pero digo puede ser, no es mi caso. Yo entendía que, no sé, es que ya las cosas del ligue entonces eran de otra manera. ¿Tiene algún recuerdo especial de su trabajo, por algún sitio que haya pasado y que le haya dejado huella, Sergio? De esos trabajos que has tenido. Hombre, es que es muy largo todo. Entonces, yo no tengo ahora mismo, no recuerdo ningún dato especial que me haga separar de los demás, vamos, que sea distinto a los demás. Pero como hemos comentado antes, con tanta relación, pues tanta cantidad de clientes y tanta cantidad de visitas al día, yo había veces que veía 20 o 15 o 20 personas, tal, pues era mucho tal. Pero sí recuerdo, ahora me está llegando a la memoria, yo tenía un cliente, y este dato es muy gracioso, por lo menos a mí me lo parecía. Yo tenía un cliente muy importante en Badajoz capital, al que yo le vendía vajilla y cristalería, bueno, al que todos le queríamos vender vajilla y cristalería, entre otras muchas cosas, porque tenía 5 o 6 negocios de hostelería, los más importantes de Badajoz, en la capital y algunos fuera, y además era el hombre boda, el hombre servicio. Cuando había que dar un servicio de postín, lo daba este hombre, Juan Polanco Gómez, murió hace años, me acuerdo del nombre, un tipo extraordinario, un hostelero de pro, de esos hosteleros que sí que es verdad que podían haber puesto una escuela. Y ese hombre, yo tenía entonces un representante, yo venía de la tallería de Sevilla, una casa de venta de vajilla, cristalería y elementos de hostelería. Y yo venía de Sevilla, tenía un representante en Badajoz que me preparaba, digamos, los clientes al principio, me llamaba cuando ya tenía algunas entrevistas preparadas para que yo viniera y a ver si las podíamos rematar. Y recuerdo que a este hombre era imposible venderle, difícil venderle, porque tenía sus proveedores. Todo el mundo que iba a Badajoz le quería vender a Juan Polanco. Claro, era el que compraba, pagaba de maravilla, que es otra de las grandes virtudes que puede tener un industrial, que se precie, y entonces queríamos venderle. Y compraba cosas de calidad, además. Bueno, pues yo recuerdo que en una ocasión me compró unas piezas, porque, no sé, por la intervención del representante mío, que era muy amigo de su padre, en fin, se conocían, y conseguí venderle unas docenas de copas de agua y de vino. Utilizaba un modelo que se llama Rosemary y lo utilizaba con su nombre, se lo decorábamos nosotros con su cafetería Lisboa, restaurante y tal, los nombres de los diferentes negocios. Y le conté estábamos un poco de broma y conté un chiste. A mí me han gustado y me gustan mucho los chistes, porque bueno, cualquier cosa que haga que tu cliente se lo pase bien te puede servir para vender, siempre que no caigas en la petulancia, ¿no? Y el chiste le gustó, le mandé el pedido, lo pagó, me llamaron otra vez y poco a poco le fui vendiendo cada vez más, porque cada vez yo tenía que contarle chistes. Se hizo amigo de él, ¿no? Me hice amigo, respetando las distancias, que para mí siempre ha sido muy importante, con los clientes, con todo,
con los que más amistad tengo, cuando llega la hora de lo que llega, la amistad no tiene, no debe estar ahí, o no utilizarla mal, vamos. Y bueno, pues ya le contaba chistes. Y recuerdo que hasta me invitó a él todos los años hacía una celebración para todos sus empleados en la piscina municipal de Badajoz. Entonces tenía allí un servicio de cafetería, restaurante, y se montaban unos tinglados de muchas personas, comían 300, y él tenía 100 y pico empleados, divididos entre todos, repartidos entre todos sus negocios, ¿no? Y me invitó y me sentó frente a él, en una mesa rectangular larga, me sentó frente a él y estuve toda la noche contando chistes. Y estoy seguro de que alguno de los chistes se lo habré contado 3 veces. Porque lógicamente no te acuerdas. Pero bueno, yo lo pasaba bien y le vendía vajillas y platos y eso que es lo que a mí me interesaba. Y tomaba, porque él estaba de viajante, había que tomar las copitas con el cliente sin tener ganas. Ese siempre ha sido la parte negativa de esto. Negativa, sí. Sí, porque a mí, si me gusta una copita, pues me la tomo cuando me parece bien. Tenértela que tomar por obligación no está tan bien. Pero afortunadamente, en los últimos años de mi vida de vendedor de hostelería, ya no era necesario. Ya no era necesario. Por aquello de no entrar también un poco en el compadreo, que no es bueno para la venta. Siempre es bueno tener amigos que te apoyen, ¿verdad, Sergio? Amigos hasta el infierno, Manolo. Abre muchas puertas eso, ¿eh? Si los utilizas de la mejor manera y no abusas de ellos, los tendrás siempre. Lógicamente tienes que entender que la amistad tiene que ser recíproca. O sea, tú tienes que atenderlos a ellos también cuando les hace falta, evidentemente, como todas las cosas, ¿no? Pero tener amigos es muy importante. Además, el vendedor se tiene que abrir las puertas a base de hacerse amigos. Sergio, si volviera a empezar, ¿cambiaría muchas cosas de todas las que ha vivido? ¿Haría...? Algunas sí. Me gustaría haber vivido, que mi padre hubiese vivido más. Claro, y otras mejoraría, ¿o no? Siempre hay cosas que mejorar, y además que evidentemente hablar de esto es una utopía, pero no se va a volver a vivir. Suponiendo que alguien se reencarne, no sé si eso existe o no, no se va a volver a vivir la misma circunstancia, pienso, pero todos los aprendizajes son buenos, siempre que se lleven a un feliz término. Y a mí no me importaría volver a hacer prácticamente lo mismo que he hecho. Aparecieron piedras en el camino, pero a lo mejor no eran problemas las piedras, sino el que la encontró, ¿no? Es que las piedras las ve el que está mirando piedras. El que está buscando piedras ve piedras porque piedras hay. Sí. Pero el que no está buscando piedras a lo mejor no las ve, o no las ve tanto, o no le hace tanto caso. Eso es como el gallego, aquella frase esa que decía me morro, y al final se moría el gallego y estaba sano. El otro día le preguntaba, bueno, no sé, la voz de demás dice, no, yo estoy soltero. No, yo estoy soltero porque no estoy casado. Exacto. Pero no, porque yo he estado casado 39 o 38 años, ya no me acuerdo, mucho. Pero estoy soltero porque no estoy casado. Estoy separado. Muchos kilómetros encima, ¿verdad, Sergio? Hay coches que he roto con 300 y 400.000, mucho. Si te refiere se refiere usted a los kilómetros de carretera. A los kilómetros de la vida, pues también mucho, claro. Tengo que decirle a todos mis oyentes que yo a Sergio Greco Cardona lo conocí un día que llegaba al restaurante El Boy Boy, que saludaba a Manuel García, y parece ser que venía con una moto, con un casco en la mano, ¿eh, Sergio? Sí, yo soy un gran aficionado a las motos y a los coches, dentro de mis posibilidades, cuando eran posibilidades plausibles y razonables, yo podía hacerlo. Pues si me podía comprar una moto para desplazarme, al vivir en Cádiz, que es donde yo vivía en los últimos años de mi actividad, es donde yo vivía, para andar por Cádiz y por algunos pueblos, como por ejemplo Arcos, la moto es un vehículo, si no te da miedo, si tienes precaución y cierta soltura, si no te da miedo, bien digo, es un medio de locomoción viable, cómodo, y además te da sensación de libertad, que para mí es muy importante. Ser libre es por lo que yo he luchado siempre. ¿¿Solo tienes 2 nietos, Sergio? Solo 2. No se han atrevido esta
estas personillas a darme más nietos de momento. Espero que me llamen y me digan que soy abuelo por tercera y cuarta y quinta vez. ¿Qué le dicen? ¿Abuelito, abuelo, el vendedor, no, el motorista? No, el vendedor no. So pena que ya sus padres respectivos les estén enseñando ahora, pero son pequeñitos, les estén enseñando ahora que su abuelo era vendedor. Pero me dicen abuelo, y ya con que me digan abuelo a mí se me ve la última abuela. ¿Qué recuerdo tiene Sergio de sus padres? ¿Le ayudaron a algo en la vida? Aparte de darle la vida, por supuesto que sí. Pues Manolo, mire usted, yo de mis padres nada más que puedo tener recuerdos de uno de los dos. Mi padre murió cuando yo tenía solamente 3 años. Yo nací en el 40, mi padre murió en el 43. Murió en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de exterminio nazi, porque mi padre era italiano, agregado a la embajada diplomática de Italia en España, y por alguna razón de la vida que desconozco, mi madre nunca me la pudo contar porque tampoco la supo. Todo esto que cuento de mi padre me lo ha contado mi madre, que vivió muchos más años, y por eso lo sé, porque yo con 3 años no puedo recordar nada de ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces de mi padre tengo un recuerdo vago, pues creo que tal vez haya sido porque he visto una foto antiquísima de dándome mi padre un paseo por el Retiro de Madrid en una barquillas que habría allí, que se alquilarían, que supuestamente se sigue haciendo, y poquita cosa más. Un libro que me regaló, que era La vida de Napoleón, y me decía, me dedicaba en la primera página, para mi hijo Sergio, para que aprenda y admire todo lo que significa esfuerzo y heroísmo. Así se titulaba la dedicatoria de mi pobre padre a mí. Y de mi madre recuerdo porque cuando mi padre murió cambió sustancialmente el ambiente familiar, preferentemente el monetario, ¿no? Mi padre era el que, de alguna manera, metía dinero en casa. Los años no eran, como ya hemos comentado antes, los más propicios. Mi madre tuvo que volver a Sevilla porque ella nació en Marchena y no tuvimos casa propia, ni mi madre ni mi hermana. Yo tengo una única hermana, más joven que yo. Ni mi madre, como bien digo, ni mi hermana ni yo tuvimos casa propia. Tuvimos que vivir pues un poco de prestado en las diferentes casas de los diferentes hermanos y hermanas de mi madre. Unos con mejor trato, otros con peor trato y otros casi sin trato. O sea, yo de mi niñez y de mi familia, salvo de mi madre a la que quise mucho y de mi padre al que no conocí, de mi familia por parte de mi madre, porque por parte de mi padre no me ha llegado ni le ha llegado a mi madre ni le llegó en su día, ni le llegó ninguna información de los familiares de su marido. Entonces, de los familiares de mi madre, pues como he dicho, viviendo en casa de primos y de primas, pues la verdad es que no fue muy halagador. Y eso tal vez, muchas veces lo pienso, y puede que sea uno de los motivos que te da dureza, que te da interés por vivir, por sacar la cabeza del agujero y por demostrarle a los demás y sobre todo demostrarte a ti mismo que muchas veces es mejor estar solo. Ha sido usted una persona luchadora, ¿verdad, Sergio? Sí, no hay más remedio, no hay más remedio, y sobre todo antes, ¿no? Antes, ahora las cosas yo no sé si las personas jóvenes las tienen más o menos cómodas, cosas que tampoco creo, porque la vida es difícil para todo el mundo. No se ha inventado la panacea que solucione los problemas de los seres humanos sin tener que tener un esfuerzo. Y está demostrado porque las personas que llegan a base de esfuerzo, al margen de la lotería y de las herencias. Y yo tuve que luchar, claro, y además los años eran muy complicados. Luego además yo no tuve mucha ocasión de estudiar, porque había que comer, que era básico y preferente al estudio. Y la vida pues fue muy complicada para mí. Pero a su vez, eso también te hace duro, como he dicho antes, y te indica que tienes que elegir una aventura, tienes que andar por el filo del cable y no caerte. Y si no te caes, pues a lo mejor llegas.
el camino ha estado lleno de piedras, la ha ido usted salvando poco a poco, pero me imagino que actualmente es feliz porque ha encontrado una compañera que se llama Encarnación Castellano Roldán, que la conoce desde muchos años. ¿Cómo es ella, Sergio? Pues la persona ideal. Yo entiendo por persona ideal la que te conoce, te comprende, se compenetra contigo. Tú tienes también que aprender a compenetrarte, y porque no todo te lo puede dar la otra parte, ni te lo tiene que dar, sino simplemente es cuestión de una buena relación. Y siendo personas mayores y habiendo luchado mucho, también ella ha luchado mucho, ha tenido que trabajar desde muy pequeñita, y eso también la ha hecho dura en la vida, y a su vez sensata. Y ahora, pues, poniendo cada uno un poquito de nuestra parte, somos una pareja feliz, sí.